Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model. Bienvenidos patalovers al episodio 9 del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy traemos a mesa un lindo tema. De alguna forma es un tema muy enriquecedor, muy interesante, que es cómo influyen los animales en las emociones humanas. Para hablar de ello, tenemos a un especialista en la materia, amigo de esta casa, y que compartirá con nosotros muchos episodios, y ahí lo podemos decir, de alguna forma se convertirá a partir de hoy en un patacaster colaborador fijo de este podcast. Espero que les guste y seguro que sí. Él es Víctor Castillo, psicólogo, psicoterapeuta, fundador de @pongamos en palabras, una maravillosa cuenta de Instagram en la que como psicólogo pone nuestro mundo interno en palabras. Eso nos hace falta mucho, ¿no? Habla de, perdón, habla de la salud mental y ofrece un innovador servicio de acompañamiento psicoterapéutico en línea. Con él podrás tener al alcance de un clic tus consultas, gracias a un servicio de consultas online global. No importa en qué parte del mundo estés. Lo que importa es la confianza con tu psicoterapeuta y en este caso un profesional de mucha confianza. Además, es fundador y podcaster también, junto a otro gran amigo de esta casa que es César Menoni, de un podcast muy especial que se llama En Palabras Podcast. También lo pueden buscar por allí, por Instagram. Un espacio en el que, como ellos mismos dicen, le ponen nombre a lo que sucede en tu mundo interno. Hola, Víctor. Hola Gaby, gracias por esa estupenda presentación y yo encantado de estar aquí y de formar parte de esta familia de Patalovers. De verdad que un gustazo estar aquí y para hablar de un tema tan bonito y tan importante como este. De verdad que sí, gracias. Gracias a ti. Empecemos entonces con el tema de este episodio de hoy, cómo influyen los animales en las emociones humanas. Los animales tienen una gran influencia sobre nuestras emociones, sobre las emociones de los humanos. Basta con poner un ejemplo, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es un ejemplo clave. A quienes nos gustan los perros solemos acercarnos a acariciar a alguno que no conocemos en la calle, pero jamás pensaríamos hacer eso con otro humano, acercarnos a uno que no conocemos, acariciarlo o abrazarlo, ¿no? Así es. ¿Se han percatado de eso? Yo creo que Víctor sí, y como especialista evidentemente sí lo ha hecho. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué lo hacemos? Como en este podcast nos encanta de alguna forma ser muy claros, siempre ilustrativos, empecemos justamente por el principio, como dicen por ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre emociones, sentimientos y estado de ánimo? Sí, bueno, parten de las emociones, ¿sí? Las emociones son, bueno, podremos decir que hay un conjunto de emociones básicas, podemos ubicarlas con la rabia, con la alegría, con el miedo, ¿sí? La tristeza, la sorpresa. Son, son reacciones emocionales, pero también fisiológicas. Digamos que responden incluso de manera involuntaria ante un estímulo externo. Pero a partir de estas grandes emociones surgen lo que son los sentimientos, aquellas interpretaciones como más conscientes o aquellas variaciones, aquello que nos dice, me siento afligido, de dónde parte esta sensación, parte probablemente de la tristeza o de una mezcla de varias emociones. La frustración, por ejemplo, puede ser un poco de rabia, un poco de tristeza. Hay emociones que son reacciones
como decía, fisiológicas, y hay sentimientos que, bueno, nos ayudan incluso a especificar y ponerlo en palabras qué estamos sintiendo, ¿sí? Es como esa valoración consciente que se le da a esa emoción, a eso que sentimos. Ya. Y el estado de ánimo, asumo, es algo más pasajero, ¿no? Es algo que tiene que ver con eso, pero sí. Así es. Sí, estado de ánimo pues, se ubica como algo que tiene un tiempo, ¿no? Que sí está muy ubicado con las emociones, incluso de manera ilustrativa uno la separa, pero la verdad es que internamente están interactuando, son más complejas, es una mezcla incluso de emociones muchas veces, y los sentimientos suelen ser mezclas de emociones. Y los estados de ánimo, pues, como dices Gaby, estados pasajeros que Ujú. se viven en ciertos momentos, ¿no? Específicos, muy Sí. específicos. Y una vez teniendo clara esa diferencia, ¿sobre qué tienen gran influencia los animales? Sobre las emociones, sobre los estados de ánimo, sobre los sentimientos de los humanos. Se vale selección múltiple en esta respuesta y asumo que la tendrás. No es casual que empecemos a hablar de las emociones y de los sentimientos cuando hablamos de los animales, de esos grandes compañeros, porque es un vínculo emocional, es un lazo emocional que se establece con los animales. Y bueno, ya veremos de qué se tratan esas emociones, pero yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? Eh, con las emociones más intensas que podemos ver como solas, y estos sentimientos, lo que se va derivando. Se convierte en un profundo y fuerte lazo emocional el que establecemos con los animales, las personas y los animales. Entonces, eso nos mueve, ¿no? Y además encontramos no solamente una respuesta de nuestra parte emocional, sino una respuesta, pareciera, también emocional del otro lado. El animal, nuestra mascota, nuestros compañeros peludos, ellos, ellos responden a estas manifestaciones afectivas y como es un vínculo que es de doble vía, cualquier persona que ha tenido contacto con animales por un tiempo más o menos sostenido, empieza hasta a conocerlo, a entender qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, allí ya empieza a ver como en un ser humano algo como individual, algo de cada animal. Y por supuesto ahí entraríamos con la especie, pero hay un vínculo que se establece de doble vía donde entonces entendemos que el animal también es capaz de sentir y podemos reconocer qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no tanto, ¿no? Entonces Ujú. ahí hay una respuesta de doble vía, tanto para nosotros como para los animales. Entonces están muy involucrados tanto las emociones como los sentimientos. Sí, hasta ahora, sin duda has hablado de emociones positivas, sin ponerle nombre a esas emociones, pero todo el aura de la conversación va por allí, ¿no? Entonces hablamos de esos efectos positivos de los animales en las emociones del ser humano, pero también, y aunque no nos gusta hablar de eso, pues también pueden haber efectos negativos. Por ejemplo, para una persona a la que no le gustan los perros, compartir con uno le produce a una persona que le gustan los perros, evidentemente compartir con uno le va a producir efectos positivos, pero cuando a una a la que no le gusten se le acerca alguno, o que no le gusta un gato también, pues seguro el efecto será negativo. Otro efecto negativo también en cuanto a emociones puede ser para un amante de los animales la pena o la rabia que le produce el maltrato animal. Ahora bien, en esta parte, por eso te la describo así, ¿no? Bastante amplia, porque quiero entender justamente si esos efectos negativos en nuestras emociones son
o la causa principal de esos efectos es el mismo animal o por el contrario vienen dados por aspectos propios de nuestro estado mental, de nuestras conductas sociales? Interesante, yo creo que puede ser desde ambas situaciones, ¿no? Creo, y me parece, la experiencia lo dice, muchas veces eh, parte más de aspectos propios, ¿sí? De la poca tolerancia que se tenga a la relación con el animal, porque se establece otro tipo de código de relación. Por eso es que comentabas lo de correr y abrazar y tocar más fácil a un animal, Sí. porque eso con otra persona, bueno, es difícil, es La persona sale más... corriendo ahí. Bueno, en ese caso totalmente, cualquiera se asustaría, pero la respuesta emocional, ¿no? Del perro es correr también y emocionarse Sí, probablemente, pero la experiencia, siguiendo con esta línea, muestra que hay mucha de los elementos propios que se tiene, esas resistencias o con el contacto físico o con experiencias del pasado, miedos que estén allí, o desconocimiento, eh, temor a que hay una reacción que no se pueda controlar, como la de una persona. Evidentemente los códigos cambian y, bueno, hay personas que las fobias existen, es una realidad, y varias de esas fobias están puestas en animales específicos. Pasa sí. que con personas que describen un miedo intenso, y además la fobia es irracional, a los perros, a los gatos, o a cualquier otro animal. Eh, entonces, Que hay sí un sea poco, peligroso. yo creo que es, sí, que sea, claro, cuando nos encontramos con un animal que en la realidad lo es o lo puede ser, bueno, también hay una respuesta emocional que viene de ese estímulo externo que se está apareciendo y esa situación de peligro, de temor. Claro. Pero hay muchos elementos propios puestos allí cuando hablamos de mascotas que son capaces de adaptarse, han tenido una educación y una relación con los humanos, entonces entienden, van también respetando esos códigos del otro lado hacia las personas. Sí. Sí, son animales domésticos. Al final los domesticamos nosotros. Así que son Mm, animales literalmente domésticos. Son los que así más es. conviven y necesitan de esa convivencia con el hombre. Entonces de ahí viene esa similitud. Y entendiendo esto como un vínculo, también podemos hablar ya de aspecto más negativo, no solo de lo positivo, Mm. bueno, las relaciones de poder. Una persona que Ah, sí. tenga, bueno, el dominio allí, el poder, porque a fin de cuentas es un animal indefenso, que está a merced también de la respuesta emocional de su cuidador. Entonces, ¿cómo eso se usa? Se usa también para descargar frustración, para no entender muy bien cuáles son mis reacciones emocionales en el vínculo, en el efecto del animal. Por eso tenemos que reconocer esto como no es suficientemente generalizable. Cada vínculo es tan individual, tan único, donde también la persona conoce al animal, va entendiendo características que, como lo que decía, le agrada o no le agrada, y bueno, y también esas cosas que le pueden generar frustración y entender si se es capaz de trabajar eso o no. Eso Claro. también es como un acto allí de reconocimiento y honestidad, porque despierta, los animales despiertan muchas emociones, tocan como de manera muy profunda e incluso a veces se saltan esos parámetros más rápido que Mm. con los vínculos humanos. Entonces Sí. pasa una emoción más intensa, es diferente, ¿no? Pasa con las personas que es más tardío, Ujú. hay un poco de
reconocimiento, de confianza. Ese proceso de confianza como que ocurre a veces muy rápido con los animales Sí, y de de respuesta hecho, emocional también. claro, sin duda. De hecho, cada vez es más común escuchar la frase, confío más en los animales que en las personas. Y me gustan más los animales que las personas. Esa es una frase cruda, pero que es cada vez más común, ¿no? Y también en esa parte me Sí, llamó. creo que es entender Ajá. No, te escucho, te escucho. eso. Después viene otra cosa, te escucho. Ujú, sí, sí. Ah, ok, que, que, Entender esa claro, diferencia, también es bueno hablar de esto. claro, no, sin duda. Y, y me llamó mucho la atención y por eso te interrumpí allí. Otra de las cosas que dijiste, que es esa, ese sentido de superioridad, o ese, como yo le digo, quizás lo digo de mala manera, no es el término técnico, pero bueno, el complejo de superioridad que tenemos los seres humanos como especie. eh, y, y- y hay una estrecha relación entre varios puntos, ¿no? Uno es eso que dices de que es más fácil desarrollar vínculos y la confianza con un animal, sin duda, porque allí lo vemos como precisamente más indefenso, él necesita de nosotros, más inocente, entonces eso es, mientras que lo veas así y trates de, como decimos siempre en este podcast, de suplir sus necesidades, no las tuyas, sino las de él o ella como especie, va bien si lo vas a cuidar y a proteger porque necesita de ti para eso. Sin embargo, también surge la otra cara de la moneda que no es nada bonita. Hace unos episodios atrás hicimos digamos, un especial de historias de abandono y maltrato animal, pero desde el punto de vista del rescate del animal, desde el punto de vista positivo. Eso lo hicimos con una chica de México que se llama Lenis y nos llamó muchísimo la atención una estadística que pues tiene que ver con ya psicopatías, ¿no? Pero que dice que según estadísticas del FBI, es lo que nos contó ella, eh, no todas las personas que maltratan a un animal son asesinas en serie o delinquen, pero sí todas las personas que son asesinas en serie han tenido antecedentes de maltrato animal. Entonces, eso es algo que tú dices, wow, cómo se relaciona todo, ¿no? Para lo Claro. bueno, pero también para lo malo. Sí, sí, totalmente. Puede ser un indicador importante de cómo es esa persona y cómo se relaciona y de estos aspectos, estos rasgos, en este caso psicopáticos, perversos, que estén allí, pues que se ponen en el animal. Entonces, entendiendo que este es un vínculo afectivo, requiere de empatía. Mm, Y la empatía implica involucrarnos, entender la necesidad, ocuparnos de esa necesidad. Cuando se es cuidador, hay una responsabilidad y la responsabilidad también se desarrolla. Es uno el proceso emocional implicado en ese vínculo con el animal. Desarrollamos la responsabilidad, desarrollamos el cuidado al otro y el autocuidado, el entender las diferencias, porque no es igual a un vínculo con otra persona, la respuesta emocional, la respuesta, los códigos ujú, de esa relación son diferentes y es bueno diferenciarlos y quizás es lo más interesante. Hay personas que les ayuda muchísimo con el contacto físico, con la comunicación no verbal. mm, Tocar a un animal esta respuesta empieza a ayudar también a las relaciones con las demás personas, a poder abrazar más, tocar más, cosa que se le da tan fácil, se le puede dar tan fácil en esa relación con el animal porque son muy de contacto.
Entonces empieza a despertar, sí, y me parece excelente que lo hayas puesto sobre la mesa, Gaby, tanto lo positivo como lo negativo, aquellos aspectos que, bueno, que también se dan, estas situaciones de abandono, como se pueden dar en relaciones de la vida en general, con otras Sí. personas, madres, hijos, padres, hijos, Parejas. relaciones de pareja, relaciones de amistad. Mm. Así es. Sí, hoy estaba escuchando un episodio, de hecho, de En Palabras Podcast, y estaban hablando de esa parte del ghosting, ¿no? Entonces es tal cual, ¿no? Que se puede dar también Ah, en las relaciones. responsabilidad afectiva, el de responsabilidad afectiva. Exactamente, exactamente. Sí, al Muy final, relacionada, muy muy re- relacionada. sí, sí, 100%. Porque al final el ser cuidador con los animales es una responsabilidad de por vida. Y por responsabilidad no es algo malo, es algo precisamente todo lo contrario, bonito, pero hay que asumirlo así, ¿no? Sí, A sí, ver, sí, totalmente, Gaby. en la parte, Em, sí, sí, te escucho, te escucho. ok. Que algunas veces pasa eso, cuando es conexión. Víctor está en Panamá, para los que no lo saben, y bueno, nosotros desde aquí de Madrid. Entonces, a veces pasan esas cositas ahí con el delay de los audios, pero aquí estamos. Hay un tema que a mí me encanta, que es esa similitud, ¿no? Entre los animales y los niños. Quizás por las conductas, por la personalidad, por muchas cosas, ¿no? Por la inocencia de la que ya hablamos, por el que tenemos que protegerlos, Ujú. a ambos. Entonces, en esa parte, los animales pueden jugar un papel importante y facilitador en la crianza de los niños. Yo, yo creo que sí. Yo soy partidario de que los animales despiertan sensaciones tan diferentes. O sea, que ya desde el cuidado con un animal se pueden entender cómo probablemente, ¿no? Ciertas características o de lo que implica como una abreboca, porque es completamente diferente, es Sí, complejo. Ese cuidado, esa responsabilidad, como hablábamos, la tolerancia, eh, el afecto, ¿no? Empieza a trabajar todo esto que ya en un proceso tan complejo como es tener un hijo, eh, aparece. Y es increíble porque hay personas que viven como, bueno, su relación con el animal, con su animal, como, como, como una relación básicamente muy parecida a la que tendrían con un hijo. claro, es que al final lo hemos dicho aquí muchísimo y somos súper defensores del tema y yo sé que tú también, de que los animales domésticos son un hijo peludo o plumífero, aunque no me gustan los animalitos, los pajaritos, a menos que estén libres y vengan solamente a comer, pero bueno, son un Comparto eso hijo, contigo. exacto, son un hijo animal, ¿ok? Y eso sin duda es así. Y tú que eres papá humano de dos gatitos, pues lo dices, una nena y un nene, pues, y esa es, digamos, esa es la perspectiva más bonita para verlo y también más real, porque todo lo que hacemos por ellos tiene que ver con eso. Sin embargo, mi pregunta también va muy enfocada hacia esa parte de la niñez como fundamental en la creación de conciencia, de conducta, de todo lo que somos, ¿no? En esa parte de identidad, en ese primer amor que son nuestros padres, en entender el amor a través de ellos, porque es nuestra primera relación. Quizás
saber porque muchos padres se enfrentan, muchos no, todos se enfrentan al momento en el que yo quiero un perrito o yo quiero un gatito. Entonces, Típico. claro, hay padres que no son tan dados a la responsabilidad de un animal y como personas responsables al fin dicen, no, no lo voy a tener porque sé que no lo voy a poder cuidar como debería. Los niños estamos claros que hasta una edad determinada no son responsables, no, no van a cuidar a un animal de forma responsable. Pero si un padre está en esta situación y, y está al tanto de que sí, yo voy a hacerme responsable por el animal, pero entender un poquito qué factor fundamental pudiese, si es que es así, jugar en la crianza de ese niño, en esa primera, en ese primer contacto con entender qué es el amor y con muchas de sus primeras etapas, ¿no? Súper interesante esta pregunta porque es increíble el efecto que tiene en la crianza de un niño también relacionarse con las mascotas. Mm, Eh, entienden, empiezan no sé, no sé, a mí se me viene la imagen de un bebé o de un niño muy pequeño cuando sonríe y cuando las expresiones faciales de los niños pequeños en contacto con los animales. ujú. Es algo que ocurre de forma automática, muy natural, y eso es imposible que no nos haga pensar que eso tiene un efecto interesante en el vínculo que se establece ya con la mascota, también con involucrarlo con pequeñas acciones de responsabilidad. Claro. Sabemos que los padres van a ser, van a también a sumar a una mascota en casa a quien también tendrían que cuidar, pero hacer que ese niño empiece a involucrarse con ese cuidado, con la compasión, con la autocompasión. Eh, Incluso para los niños es importante el tiempo también que podrían estar involucrados en las actividades propias de jugar con la mascota, de interactuar, versus los videojuegos u otras actividades que Mm, estén allí, donde, bueno, aquí está muy claro el vínculo con el animal, el incluso estipular horarios de juego o momentos ujú. de juego con el animal, son, es un estimulante increíble para los niños. La capacidad para relacionarse con los demás está allí muy implicada. Entonces va a haber como un efecto, se quiere decir, valioso, positivo en el incluir una mascota, si la familia entiende que, bueno, lo podemos tener, vamos a formar parte de todos de este cuidado. Van a haber resistencia. Qué bueno que lo dices, porque creo que cuando llega una mascota por primera vez a una casa hay mucha resistencia. Puede Sí, haberla. Eh, Así como puede haber el deseo de tenerlo y entender que puede que no sea el momento, por razón, por cualquier razón, ¿no? Espacio, disponibilidad horaria, pero pueden haber resistencias y muchas veces los, los animales sorprenden, sorprenden hasta las propias reacciones que uno experimenta. También se me viene a la mente personas que han hablado conmigo y me dicen, bueno, es que mi papá o tal familiar suele ser muy malhumorado. Y resulta que cuando ve al animal empieza a sonreír, a, 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 a usar un lenguaje bien particular, que es como ese lenguaje que uno usa con las mascotas, de llamarle por diferentes nombres, o sea, como de manera, de forma cariñosa, de hablar de y empiezas a chiquitito. ver, así es. Claro, no hay manera de hablarles así, eso no existe en el mundo de los animales y de los humanos. Así es que, bueno, y Es- respondiendo entonces, empatía, perder el miedo, desarrollar estas emociones, son muy valiosas para los niños. Así claro, que, claro. Sí, y cuando todo lo que estás diciendo es tal cual, cuando llega el animal a la casa, nada más su sola presencia ya vence cualquier resistencia. No, yo no quiero tener perros en casa. Y llega y ya
el más chocho o la más chocha con el perro o con el gato igual. Típico, eso es típico, porque, bueno, nos encuentran con otra emoción muy intensa que es la sorpresa. Ah, Sorprendernos en el vínculo que establecemos con el animal. Por eso estas resistencias también tienen que ver con el desconocimiento, con ideas preconcebidas, mitos referentes al animal. Se empieza a contemplar unos aspectos como, bueno, el que sea limpio o no, el desastre, pero bueno, forma parte de ese proceso de si yo quiero tener un animal en casa, bueno, en casa todos los que vivimos formamos parte de esa crianza y de ir poniendo esos límites también que forman parte de ese vínculo y de irnos familiarizando. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, esto no era tan malo como pensé. Esto está despertando incluso emociones en mí que es muy difícil que otras situaciones las generen. sí. Y eso también allí entra en el vínculo del adulto propiamente, de los beneficios que tiene para el adulto el vínculo con los animales, ¿no? La compañía, entender que... Por eso hablan de lo incondicional que puede ser un animal, Sí. porque bueno, es así, ahí está. Y entender el ciclo de la vida, regresando a los niños, antes que se me pase, y los adolescentes, con un animal también se entiende un poco de la vida en general. Los duelos por animales son Sí, muy, muy fuertes, sí. mucho. Sin duda es algo que se recupera, mas no se cura nunca. Eso siempre lo vas a Es tener una allí. pérdida Sí, es una significativa. pérdida y es muy duro porque desarrollamos un amor muy grande hacia ellos y ellos hacia nosotros. Nos acompañamos muchísimo y luego dura muy poco. Entonces, en comparación a lo que es la vida humana, ¿no? Entonces, eso Claro. es fuerte. Y ahí en esa parte, quizás no sé, como para otro episodio, ¿no? Pero no sé si estoy pecando aquí, pero me llama la atención el tema del duelo, porque sé que sí es un punto aquí de honor, por decirlo de alguna forma, en este tema. ¿Y qué pasa cuando tienes una familia con niños y toca el momento de partida de ese animal? ¿Cómo pudieses manejarlo como padre? Porque es muy común que se presente el tema de reemplazar, ¿no? Que dicen, no, es que se fue y no sabemos dónde está y aquí hay otro. O dicen mentiras. Normalmente uno dice mentiritas blancas por ahí. ¿Esa es la forma de abordar el duelo por la pérdida de un animal? ¿O quizás tú como experto recomiendas otros mecanismos? Bueno, la negación no siempre es la mejor vía para elaborar, es decir, para entender realmente la realidad. Yo creo que en esa relación con el niño, como padres, con lo que vaya pasando, es acompañarlo en la realidad, en estos procesos duros bueno, que puede despertar la muerte de un animal significativo, así como de una persona. Entonces, en este interjuego de que mucho de lo que vivimos en esa relación con el animal es real, es 100% emocional, hay una respuesta real, ¿no? Auténtica, que también puede ser replicada en otros aspectos de la vida. Yo diría que es importante, bueno, acompañar en ese dolor que va a ser del niño y que va a ser también de los padres y Sí, del resto de la familia, e ir ayudando a procesarlo, es decir, entendiendo que es parte de la vida, que la muerte es parte de la vida, aunque sea muy difícil hablarlo, pero que queda, y que es una realidad, queda la experiencia emocional. Eso es irreemplazable. Va, se puede tener otra mascota, claro que sí, y va a determinar, bueno, el tiempo, el momento de la vida, cuando se esté preparado para otra vez a dejarse acompañar por otro animal, que va a ser otra experiencia completamente distinta, pero es eso, ¿no? Ir entendiendo, ayudándolo a procesar también una emociones
como la tristeza, la frustración que puede generar perder a alguien. También los procesos de enfermedad. Aquí Sí. es para meternos con algo tan importante de hablar, Gaby, como dices. Yo no sé si tú has visto una serie en Netflix que se llama Afterlife. No. Es una serie británica. La estoy recordando porque este es un personaje, una, un viudo, se llama Tony. Él es viudo y la serie inicia cuando ya él perdió A a su su esposo. esposa. Y tiene un perro y él está muy triste, desarrolla una depresión muy fuerte, es periodista, va a trabajar, pero sí, perdió todo el interés por la vida y su anclaje, su conexión con la vida resulta ser su perro, quien en las mañanas le pide su comida, su lata de comida, y hay una escena muy, bueno, que puede como también expresar la importancia de ese vínculo con el animal, donde él está decidido a suicidarse. Y el animal, por otro lado, está pidiendo la comida. Le está pidiendo la comida. Él se da Claro. cuenta que no tiene ni una lata de comida en casa y debe salir entonces. Debe volver a la realidad, a la necesidad del otro. Y ese acto de amor, que es un acto de amor que responde a, bueno, uno pensaría, es el animal que está pidiendo su comida, normal. Resulta ser muy valioso para esa persona, Claro. ¿no? No adelantaré más porque es muy bonita la serie y así que Me la gusta. recomiendo. Sí, sí. Bueno, Patalovers, ya saben, hay que buscarla por ahí si no la han visto. Sí, me gusta mucho ese momento porque de alguna forma a través precisamente del amor y de una dependencia sana, porque en ese caso la dependencia animal es totalmente sana, es parte de Totalmente. su naturaleza como animal doméstico, él se convierte en un motivo para vivir, porque si no vive, no vive su animal tampoco. Entonces ahí es donde está el vínculo del amor real. Qué bonito eso. Totalmente. Ujú. Así es. Sí. Bueno, y sigamos con cosas bonitas como estas. Y te voy a preguntar algo que quizás, que quizás no tiene que ver, quizás no, no tiene que ver netamente con el psicoanálisis sin duda, pero sí estoy segura de que tienes una respuesta mucho más sentada, con muchas más bases de las que podemos tener los mortales que no somos psicólogos por acá, No, todos somos divagando. mortales en algún momento. Pero, ¿se puede predecir cómo será una persona como padre o madre al ver su interacción con los animales? Yo te respondería de esta forma. Si hay una interacción, a ver, no todo se podrá predecir porque es una experiencia completamente diferente, ¿no? Sí. Pero sí implica, si es como el inicio de entender esa, el empezar a vivir parte de las emociones y sentimientos implicados en esa relación cuando depende de ti alguien, cuando empieza a depender, cuando tú muchas veces se tiene que dejar de lado o cambiar la vida en función a ese hijo, esa hija y al animal también. Ujú. Pero te lo respondería de la siguiente forma. Que es muy difícil pensar que una persona que no le proporcione amor, cariño y se maneje con un animal a través del abandono, de la violencia, es muy difícil ubicar a esa persona eh, con una relación distinta con su hijo, con su Ujú. futuro hijo, con su hijo que, si no es desde la frustración, desde la violencia, desde el maltrato. Entonces, Claro. sí me parece que es un indicador, como hablábamos antes, importante en esa relación futura como padres que se tenga. Por esto de que puede ser vivida tan real como una relación de padre-hijo, ¿no? Sí, Entendiendo las diferencias, por supuesto, porque sí. hay una respuesta afectiva,
Eh, hay otras formas con un bebé, con un hijo, bueno, ya implica como otro esfuerzo y es, bueno, empezar a ponerle nombre a esas emociones, Ya. a guiarlo, a acompañarlo, a darle forma, a darle esa interpretación y ayudarlo al animal también. Pero el animal, bueno, uno empieza a establecer otros códigos, ¿no? Yo creo que sí es un indicador muy, muy importante de cómo será esa relación a futuro como padres. Qué bueno, entonces no estaba tan pelada. Total, no, no, está... El contacto físico es algo que a mí me llama mucho la atención de los animales, como incluso personas introvertidas que les cuesta mucho el acercamiento no solamente físico, sino emocional, cómo el animal ayuda Ujú. con ese proceso propio, hasta de comunicación. Es increíble, ¿no? Y eso no lo vemos lo vivimos y nos encontramos entonces actuando de formas diferentes con, Ujú. con el resto de personas. Yo diría que la relación con un animal es completamente distinta con la de un humano, la de otro humano, ¿no? Humano-animal, Claro. pero es muy valiosa, al final termina aportándonos tanto que se convierte en una influencia positiva en nuestras relaciones con las demás personas. Sí, creo que si en algo puedo resumir todo esto es que nos enseñan a amar, porque realmente ese sentimiento, esa forma de ver la vida, viene más de ellos de manera despreocupada que de nosotros de forma preconcebida y que tenemos una cantidad de traumas al respecto y que ellos no, ellos incluso lo demuestran, por más que pasen por traumas como el lamentable maltrato al que son sometidos muchísimos, luego son capaces de amar con todo su corazón de nuevo y de confiar. Quizás cuesta en un primer momento según el trauma, pero siempre lo son. Entonces creo que eso nos enseña mucho, ¿no? Así es. Sienten, sufren, padecen y la respuesta emocional tenga su cuidador también influye en, bueno, en la conducta y está demostrado que un animal también se puede deprimir, eh, Sí, sufre también. Entonces y siente, y es capaz de amar también de su forma particular, ¿no? De sus códigos. claro, que de hecho nosotros porque debemos ponerle nombres humanos a todos estos sentimientos, a todas estas actitudes que percibimos de parte de ellos. Mm, Pero sí, o sea, si tenemos que comparar hacia nuestro lado para entender un poquito y tener esa empatía, porque es lo que sienten, sí, podemos llamarlo amor, podemos llamarlo sufrir, sin duda, porque además que creo que cualquier ser vivo, si lo mutilan, lo queman o lo que sea, pues va a sufrir, o si lo agreden. Entonces, sí, ellos también pasan por todo eso y lo único es que en su mundo, digamos, se percibe de una forma que ni siquiera sabemos, que eso también es una parte importante, ¿no? Que sin ni siquiera saber exactamente, pero sí teniendo la certeza de que sufren, de que aman, de que sienten, podamos hacerles daño. Entonces, es como impensable. Así es. Justo en esa parte de la analogía, quiero como entrar en un tema de saber si realmente conocemos y entendemos los humanos a los animales o solo tenemos esa imperante necesidad de compararlos, de comparar todo lo que vemos y todo lo que tocamos con nosotros y atribuirles a las especies con las que más convivimos estructuras de pensamiento, conductas y comportamientos sociales que son exclusivamente de nosotros los humanos. Eso pasa donde eh, se busca también como humanizar. Mucho del humano está puesto también en los animales, de las emociones, del sufrir.
poco de entender que hay un dolor físico que es real, que entender que Claro, hay un aprendizaje que es real, una demostración de afecto, e incluso entendemos cuando un animal no está del todo dispuesto. Hay una respuesta conductual allí importante. Yo sí creo que en momentos, por el desconocimiento o por no entender las diferencias, se puede poner mucho de lo que es netamente humano en eso, en el animal. Creo que aquí lo interesante es abrirse a la experiencia, no solamente de nuestro lado, hay que conocer también a ese animal, que le gusta y que no, ujú, y cómo es, porque hay un instinto, hay una naturaleza instintiva, las especies también son muy diferentes. Podríamos aquí hablar de las diferencias, y quienes tengan perros y gatos o por claro, allí. ahí la diferencia fundamental es quién es el dueño de la casa y quién no, quiénes sean dueños de su casa y quiénes Exacto, no. totalmente, totalmente. Ya tenemos la respuesta. Nos las comentan a ver quiénes creen que son los dueños reales de la casa. Pero entonces cambia. Y si pasaría lo mismo como quien tenga un perro y quiera que sea como un gato, como Claro, las características más o menos que ocurren con los gatos, con cómo son los gatos. Pasa lo mismo con los animales, con ciertas especies y los humanos. sí, No es igual. Y creo que es lo más enriquecedor. Como no es igual, tenemos que asumir las diferentes, pero muy enriquecedoras y por lo tanto con unos códigos diferentes. sí, Si el animal es capaz de acompañar, de nosotros sentirnos amados, pero ese amor y esa compañía no será igual que la de otra persona. claro. Entonces, es desde la diferencia que creo que uno mismo va entendiendo y hasta se va abriendo la experiencia de no tengo un animal, no es solo lo que yo le ponga al animal, es lo que también me enseña y lo que puedo aprender de esta Sí, experiencia que es única y distinta. sí, y constantemente como humanos eh, es- estamos siempre en constante crecimiento, en constante aprendizaje, descubrimiento, porque el porcentaje desarrollado de nuestro cerebro es realmente ínfimo, así que, el mundo, el universo, los universos son tan grandes, o sea que somos un granito de arroz en medio de la nada, ¿no? Entonces, de alguna forma siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Hace también algunos episodios atrás nos comentaba Fran Murillo, nuestro compañero del Educado León, cómo recientemente se descubrió, un estudio científico descubrió que los perros disfrutan más y buscan más jugar con sus humanos que con otros compañeros perrunos, incluso con los que conviven. Entonces, ahí te habla de algo que después de tantos años conviviendo con el animal, no conocíamos y muchas otras cosas que todavía desconocemos de ellos, de los gatos y de cualquier cosa, cualquier ser vivo en este mundo. Así Entonces, es. Hay mucho por aprender, muchísimo. sí, eso es lo bueno. Eso me gusta. Eso es positivo, muy, muy bueno, totalmente. Claro. A ver, y entonces ya finalmente, como psicoterapeuta, ¿recomiendas tener animales en casa? Y por favor, como, mira, como en el colegio, argumente su respuesta, bien argumentadita. A ver. Bien. Eh, sí, sí, pero ese sí es condicional, ese sí Mm, debe partir de una pregunta, eh, de esa disposición que se tiene, de las condiciones también, para que ese animal esté en el mejor de los lugares. No solamente a nivel físico, sino esa disposición afectiva que se tenga de tiempo. Sabemos que ellos empiezan a nutrirse también de ese vínculo, a familiarizarse,
a extrañar. Por eso hay una línea allí que se parece mucho a, podemos entenderla como los sentimientos y las emociones humanas, y en la relación con el animal se experimentan también, no solamente nuestra respuesta, como decía, sino la respuesta de él. Entonces yo diría que es esa pregunta de, no, ¿estoy dispuesto a experimentar? Porque hay cosas que no lo vas a saber antes de vivirlas, por mucho que te lo cuenten, a abrirme a esa experiencia. Y la mayoría de las veces cuando esto es decidido, es como quien tiene un hijo y planifica el embarazo y ya lo desea y empieza a buscarlo. No es lo mismo. Hay embarazos que son inesperados y muy amorosos y cambian la vida y son recibidos como un cambio increíble, pero hay otras cosas, hay otras experiencias que no. Yo creo que hay un elemento aquí consciente de estoy dispuesto, estoy abierto a esta experiencia y la mayoría de las veces es súper valiosa. Así que yo diría en esos casos que sí, que es una experiencia diferente que vale la pena experimentar y que los efectos en la salud mental son reales, a nivel, en la salud física, en la salud mental, en el cambio de la vida, en empezar a percibir la vida con otros ojos, empezar a entender a ese animal y a experimentar esas emociones propias y luego ponerlas afuera. Todo de lo que venimos hablando creo que se justifica la importancia también de tener una mascota en casa y darle sus cuidados y poder convivir. Las personas empiezan a relacionarse con otros cuidadores, a armar grupos. Sí, Eh, es increíble las bondades que tiene, que son muchísimas más. Pero si en este momento no se tiene la disposición, no se cree lo mejor es postergarlo hasta el momento en el que uno diga, bueno, estoy preparado, o si no lo estoy preparado, tengo toda la disposición y lo voy a experimentar. claro. Sí, Así que se trata de una decisión consciente, en doble sentido, quizás un sentido que suene redundante, pero no lo es. Consciente porque debes es una decisión que no tomas sin sentido, sencillamente, sino tú esa decisión no te viene por sorpresa como te puede venir un embarazo, sencillamente sí, es así la procesas y totalmente. allí la tomas. Y luego, para quienes quizás no lo ven de esa manera, que entiendan que debe ser una decisión consciente porque hay que concienciar al respecto. Hay que analizar si tenemos las condiciones para proporcionarle el bienestar y lo que necesita esa especie que va a convivir con nosotros y que es una relación de por vida. Y luego todo lo que de ahí viene, pues es maravilloso. Quizás es un desastre maravilloso porque muchas veces en ese inicio de convivencia, claro que hay un zapatito menos por ahí, claro que hay unas cositas por ahí que están Un de más sofá pelos. rasguñado por ahí. Claro, claro, muchos pelitos cuando salimos, pero eso es súper lindo. Hay muchas cositas, pero sobre todo hay muchísimo beneficio psicológico en toda esta parte de la generación de este vínculo afectivo, en ese amor, en ese contacto físico, quizás para personas para las que es un poco más complicado ese contacto físico, pues ahí está socializar, porque entonces empiezas ya yo creo que la mejor técnica para que alguien se te acerque cuando estás caminando es andar con un perrito, ¿no? Digo, Yo siempre lo he dicho, siempre basta con tener claro, un perrito y salir con él y claro, empezar a encontrar relaciones sociales con el sí, otro sin buscarlas. claro, claro. Aquí aparecen. Claro, bueno, y ahorita en La Pata tenemos ya varios gatitos que también los sacan
con sus correas, que nos da mucha risa, pero sí Es ocurre y lo hacen. increíble. Así es. Sí. Entonces, bueno, por todo eso me encantó este tema, este primer tema contigo. Y bueno, invito a los patalovers que si les ha pasado algo de lo que dijimos acá, o si también tienen algún tema que quieren que Víctor pues trate aquí con nosotros de toda esta parte psicológica que es tan relevante en la relación con humano-animal, ¿no? Es súper relevante y tenemos muchísimos temas en torno a eso, pues que nos escriban y que nos digan. Y nada, Vic, te dejo los micrófonos para despedirte entonces. Yo encantado de conversar contigo, Gaby, y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y Y las viendo. preguntas, y viendo además, exacto. Las preguntas son muy importantes, ponen a uno a pensar y a entender que esto no son procesos fáciles, por eso lo consciente aquí, el conocer todo lo que está detrás de la complejidad y de lo complejo que es una relación, complejo y enriquecedor que es una relación con el animal. Y que en esa realidad está implicado mucho de lo emocional, mucho de nosotros. Entonces yo no tengo otra cosa que decir que gracias y encantado de poder de aquí en adelante empezar a tener estos espacios de intercambio con los patalovers y con este podcast maravilloso. Gracias por la invitación, Gaby. Gracias a ti por las flores, como dirían en mi pueblo. Y bueno, nada, ya eso. Miles de gracias y será hasta una próxima oportunidad. Patalovers, los queremos mucho. ¡Mua! Chao. Chao, gracias a todos. Chao. Podcast La Pata. Para el Patalover Digital. Una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.